¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Es una bendición estar de nuevo con ustedes a través de este medio. Y hoy vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 15, los versículos 1 y 2, este sermón que hemos titulado Jesús, la vid verdadera. Y antes de iniciar, quiero decirles que estas palabras que Jesús les está diciendo a sus discípulos tienen lugar durante la celebración de la fiesta de la Pascua, una fiesta que Dios había instituido y de acuerdo con Éxodo capítulo 12, les recordaba al pueblo de Israel cómo Dios había librado de la muerte a todo primogénito del pueblo de Israel. Y en esa fiesta Jesús da a conocer a sus discípulos algo de suma importancia: la necesidad de permanecer unidos a Él. Y hoy vamos a considerar la necesidad que tenemos como hijos de Dios de confiar y de depender en su poder. Y Jesús inicia diciendo en este pasaje: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Podemos dividir a esta planta, a esta vid, en cuatro partes. La vid, que es el tronco, los pámpanos o las ramas. Estas ramas están unidas al tronco. El fruto, el fruto que da la vid, se da en las ramas, en los pámpanos que están unidos a ella. Y la savia, que son los nutrientes que transmite el tronco o la vid hacia las ramas, y la evidencia de que estas ramas están tomando los nutrientes de la vid es que hay una consecuencia: van a dar fruto. Y aquí en este capítulo 15, la vid verdadera representa a Jesús. El viñador o el labrador es el Padre, nuestro Dios. Y los pámpanos o las ramas es toda aquella persona que ha creído en Jesucristo crucificado, que transforma nuestras vidas y nos limpia de todo pecado. En el Antiguo Testamento podemos ver también sobre la vid. La vid en el Antiguo Testamento simboliza a Israel como pueblo de Dios. Lo podemos ver en Salmos número 80, los versículos del 8 al 11, en Isaías 5 del 1 al 7, en Jeremías 2:21, en Ezequiel 19 del 10 al 12, como la palabra de Dios nos habla sobre el pueblo de Israel como una vid que fue plantada en la tierra de Canaán. Pero es importante decir que siempre que la palabra de Dios asemeja al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento con una vid, siempre se menciona que Israel como nación no dio el fruto que Dios esperaba de ella. Dio un fruto silvestre, amargo, no apto para comer. Y Jesús nos dice en estos versículos que Él es la vid verdadera. Y al decir Jesús que es la vid verdadera, nos está diciendo que Él es real, que tiene existencia verdadera y que es efectiva. Jesús dice: toda rama que en mí no produzca fruto, todo pámpano que en mí no produzca fruto, Él la cortará. Y el que produzca fruto la podará para que produzca más fruto. Y aquí la palabra de Dios nos está enseñando en este texto que el Hijo de Dios da fruto.
por el simple hecho de estar unido a la vid verdadera. La consecuencia de estar unidos a Jesús es que vamos a dar fruto. Y si decimos que estamos unidos a Jesús, que somos hijos de Dios, sin dar fruto, entonces es muy probable que no seamos unos verdaderos creyentes. Y la pregunta aquí sería, ¿cuál es la clase de fruto que debe dar el Hijo de Dios, el verdadero discípulo de Jesús? ¿Y cómo reflejamos que realmente somos verdaderos hijos de Dios? Porque aquí en este capítulo 15 del Evangelio de Juan, la palabra fruto se menciona 6 veces en los 10 primeros versículos, lo cual esto nos refleja que es algo importante como personas redimidas en Cristo Jesús, el dar fruto. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, dice Jesús. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y el versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y el versículo 5 nos dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y si se dan cuenta, cuando Jesús habla de llevar fruto, esa palabra se encuentra en tiempo presente, de tal manera que la evidencia, la prueba delante de Dios de que una persona es un verdadero hijo de Dios, es el fruto que se está reflejando en su vida. En la Biblia no podemos encontrar a un cristiano que no dé fruto, porque es una consecuencia de estar unido a Jesús. Una persona que realmente ha sido redimida, restaurada, transformada y que tiene el Espíritu Santo en su vida por el arrepentimiento genuino que tuvo y por la gracia y misericordia de Dios, tiene una consecuencia, que es dar fruto. Y no es una opción el dar fruto o no. Es una consecuencia de estar unidos a Jesús. Por eso el versículo 5 nos dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Y lleva está tiempo presente. Y no dice este puede llevar mucho fruto, dice este lleva mucho fruto como consecuencia de estar unidos a Jesús. Porque separados de mí, dice Jesús, nada podéis hacer. En otras palabras, no hay excusa, no podemos tener ningún pretexto. Si realmente estamos añadidos a la vid verdadera, la evidencia más grande de que estamos unidos a Jesús es el fruto que damos a través de Él. Y respondiendo a la pregunta que hicimos, ¿cuál es la clase de fruto que debe dar el verdadero creyente? Este fruto al que se refiere este capítulo 15 es el estilo de vida del cristiano, que adquiere la naturaleza de Dios y que ahora Jesús glorifica al Padre a través de los pámpanos, de sus ramas, de sus discípulos que están unidos a Él. Y esa es la razón por la que podemos dar fruto para la gloria de Dios, porque estamos unidos a Jesús y ahora su naturaleza es representada en esta vid como la savia,
fluye a través de nosotros, su Espíritu Santo. Y para que fluya, debemos andar en el Espíritu de Dios. Y para tener el Espíritu de Dios en nuestras vidas, el primer fruto que tenemos que dar es el de un verdadero arrepentimiento. Jesús nos dice en Mateo capítulo 3, versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Muchas veces podemos pensar que tenemos la capacidad de poder tener una relación con Dios en nuestras propias fuerzas, pero déjame decirte que nosotros no tenemos esa capacidad de poder tener una relación con Dios por nosotros mismos. Esa transformación, esa bendición de poder ser parte de la familia de Dios es por causa de Jesús. Esa bendición de poder reflejar a Jesús y poder dar fruto es por causa de su sacrificio. Él es quien nos transforma desde dentro hacia afuera para que cada día seamos más como Él y menos como nosotros mismos. Y poder decir como Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es a lo que se refiere dar fruto. El fruto al que se refiere esta parábola es tener cada vez más el carácter de Jesús a través de su Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5 versículo 22 y 23 nos dice, en cambio, la clase de fruto, que es el fruto al que se refiere este capítulo 15, en cambio la clase de fruto que es el Espíritu Santo, produce produce en nuestra vida, el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Y el fruto del Espíritu Santo es la vida de Jesús manifestándose en nuestras vidas. Y aquí quiero decir algo importante en este capítulo 15, que no, eh, el punto más importante en este relato no es dar fruto, aunque es importante darlo porque es una consecuencia. El punto más importante en esto es permanecer unidos a Jesús, porque solamente estar unidos a Jesús produce la consecuencia de poder dar fruto. Y el permanecer en Jesús es mantener una relación todos los días y dejarnos guiar por Él a través de su Espíritu Santo. Porque a través de su Espíritu Santo Jesús glorifica al Padre a través de los frutos de sus discípulos. Y si realmente una persona ha nacido de nuevo, dice la palabra de Dios aquí en este capítulo 15, versículo 3, que ya esa persona es limpia por la palabra que ha oído y por consecuencia está preparada para toda buena obra. Segunda Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad
y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Y esto no quiere decir que Dios me salvó para que sea una, cada vez una mejor persona, sino que Dios nos llama para que seamos cada vez menos como nosotros somos y cada vez más como Jesús. Alejarnos cada día más del mundo y acercarnos a Dios cada vez en una relación con Él a través de su Espíritu Santo. El resultado de nuestra unidad a Cristo trae obediencia a su palabra. Y si no estamos sometidos a las Escrituras, entonces no hay fruto en la vida de la persona, porque el fruto es estar sometido a la palabra de Dios. Permanecer en nosotros la palabra de Dios es permanecer en Cristo y debemos diariamente santificarnos a través de una relación con Dios, a través de su Espíritu Santo, para poder dar ese fruto del cual nos habla este capítulo 15, es reflejar el carácter de Jesús. Poder ver a Jesús en la Biblia y ver cómo es su amor, su misericordia, su justicia, y saber que a través de su Espíritu Santo nosotros podemos ser personas de testimonio para alcanzar a aquellas personas que no conocen del Evangelio, es una bendición para nosotros. Así que hermanos, permanezcamos unidos a Jesús para reflejar su carácter y dar un buen fruto a través de su Espíritu Santo. Dios les bendiga, hermanos.